José Solórzano, en la subdirección de la estación Natalia Molina, en la producción general Grecia Solórzano, coordinación general de programación y contenido Mónica Bastardo, y en los controles nuestra querida Mónica. Hoy tenemos invitados especiales porque ¿qué tienen de especial? Todo, desde cómo se visten, cómo actúan, pero además cómo se produce la comunicación alternativa y comunitaria para la visibilización de nuestros hermanos y hermanas en toda Venezuela. Así que tenemos a Argenis David González Valderrama, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del año 2023, mención comunitaria y alternativa. Además, Pascual Antonio Hernández, comunicador popular venezolano, maestro de maestro en la comunicación, que viene apoyando a muchas generaciones y que además nos va a permitir unos relatos que corresponden al fortalecimiento como tal de los medios alternativos y comunitarios. En principio, Argenis David González Valderrama, bienvenido Argenis. La gente se pregunta, un joven, ¿cómo recibe el Premio Nacional de Periodismo del año 2023? Estamos hablando del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en mención comunitario y alternativo. Dios te bendiga, Argenis. Bienvenido a Venezuela, mirando al futuro. Primero que nada, un saludo y un abrazo, mi amigo Héctor. De verdad, un placer estar aquí en tu programa Venezuela Mirando hacia el Futuro, y un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando desde sus hogares. Bueno, el Premio Nacional de Periodismo para mí fue una experiencia maravillosa, al igual que mi familia, ya que nació de imprevisto. Nosotros nunca nos esperamos recibir este gran reconocimiento y de verdad que es un honor que un joven como yo, o sea, 16 años de edad, poder recibir este reconocimiento a mis 14 años, sin un título de comunicador, sin ninguna experiencia más que la que ya he vivido con Curiosidad del Teatro Estudio, mi programa, y esto de verdad es un honor para nosotros como Curiosidades del Teatro Estudio. Curiosidades del Teatro Estudio. Cuéntanos un poquito más al respecto. ¿Cómo se desarrolla esta iniciativa comunicacional? ¿Cómo has ampliado la visibilización de la cultura? ¿Cómo nace esto? ¿Quiénes te apoyan? ¿Dónde nace esta trascendencia comunicacional? Bueno, Curiosidad del Teatro Estudio nace de un proyecto que mi papá y yo fundamos cuando yo tenía aproximadamente 6 años de edad. ¿6 años? Sí. Estamos hablando hace 10 años atrás. Aproximadamente, efectivamente. Cuando yo comienzo en el teatro, mi papá crea un canal de YouTube para yo poder difundir las obras de teatro que hacía en el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, ese Rengifo, que es donde nacen mis raíces teatrales. Posteriormente, en el año 2019, comienzo del año 2019, fundamos Curiosidades del Teatro, un espacio para poder realzar la cultura y la educación venezolana, principalmente en el área artística, un área que ha estado un poco abandonada a nivel de comunicación, y nosotros quisimos realzar a nuestros cultores y artistas en ese ámbito. Y nace Ven y Aprende Curioseando, y bueno, ahí nos extendemos un poco más con dramaturgos y escritores. En el año 2021-2022 iniciamos realzando la cultura del municipio Plaza del estado Miranda, que es gracias a eso que me otorgan el Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, ahorita estamos apoyando la cultura de nuestro querido Barlovento, que has estado muy activo proliferando nuestros cultores y artistas dentro del pueblo de Virón. ¿Quiénes te apoyan en este proyecto Curiosidades del Teatro? ¿Quiénes están junto a ti? Mis padres. Este proyecto nació en familia y se ha mantenido en familia. Mi mamá, Yarixa Valderrama, quien ha estado difundiendo todas las noticias en vivo y en directo por todas las redes sociales. Y la cabeza de todo, mi papá, el productor de Curiosidad del Teatro Estudio, Rafael González Díaz, quien ha estado detrás del montaje, ha estado pendiente de nosotros, entrenándonos, y es el que ha abierto las puertas y ha construido este músculo cultural como lo es curiosoteatro.com. Estamos en directo a través también de la televisora comunitaria Telecimarrón Barlovento, a través de la multiplataforma de Instagram. Yo quiero también que me comentes, González Valderrama, Argenis David, 16 años. Así es. ¿Dónde estás estudiando en la actualidad? ¿Qué estudias? Coméntanos al respecto. ¿Qué dicen tus compañeros de estudio, tus compañeras, al verte como una de las personas que ha promovido la cultura y oportunamente has tenido la visibilización pues de hombres, mujeres, abuelos y abuelas? Bueno, yo estudio actualmente en la Unidad Educativa Nacional Armando Castillo Plaza, ubicada en el sector Buenavista Petare. Y bueno, ahorita ando cursando el 5º año de Educación Media General. Y bueno, ha sido un boom con mis compañeros de clase porque hay algunos que quieren ser comunicadores y se ha convertido en una enseñanza para ellos y para mí para poder seguir formando a niños, niñas y jóvenes, que es uno de los objetivos principales que siempre he tenido con Curiosidad del Teatro.
la formación de jóvenes que quieran iniciarse no solamente en el área comunicacional, sino en el área artística, que es uno de los principales muslos de cualquier sociedad dentro del territorio a nivel mundial. ¿Qué te dice tu compañero de Petare? Al ver el resultado oportuno, óptimo, con amor, cariño, con sinceridad, afecto y sobre todo con esa particularidad que tú le imprimes. Ser joven, además a propósito, visibilizar la cultura, muy poco se ve. De hecho, es una de las principales cosas que me dicen, porque hay, por ejemplo, compañeras de clase que quieren ser bailarinas o bailadoras de cualquier manifestación cultural. De hecho, yo tengo compañeras que bailan San Juan, que bailan San Pedro y que bailan ciertas manifestaciones. Y una de las primeras cosas que me dicen es lo importante que es la comunicación para realzar la cultura tradicional venezolana, que es algo que nosotros como jóvenes debemos interesarnos y seguir luchando para mantener nuestra idiosincrasia a nivel nacional. Porque hay jóvenes que no conocen nuestras manifestaciones, pero a medida que ha avanzado Curiosidad y otro estudio, ya son más los jóvenes, niños y niñas que conocen más sobre nuestra cultura, y de hecho ahorita creamos Curioso Teatro Global, que es para podernos extender en el área de ciencias, tecnología, el área cultural, y principalmente para llegar no solamente a la cultura venezolana, sino abarcar a toda la cultura latinoamericana, caribeña y a nivel internacional, que ya estamos extendiéndonos más para alzar no solamente nuestra idiosincrasia, sino alzar lo importante de la cultura que tenemos a nivel mundial. Estamos en vivo directo desde la radio Minca 96.1 FM desde Caracas. Esta es la capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde además estamos en transmisión conjunta a través de la multiplataforma red social del Instagram Teles y Barrón Barlovento. Recientemente tuvimos la posibilidad y la oportunidad de visitar a una población que queda en las catacumbas allá en Barlovento, la tierra ardiente del tambor, en donde se puso en práctica el primer capítulo del proyecto Venezuela Mirando al Futuro, y tú participaste. Impresionante, sobre todo la participación del pueblo protagonista, que es lo más interesante de este proyecto. Coméntanos un poco desde tu punto de vista de joven productor, realizador, pero además entrevistador de muchas personalidades que allí estuvieron. Coméntanos esta experiencia. Bueno, esto fue una experiencia maravillosa en el pueblo de Virongo. ¿Por qué maravillosa? Te explico por qué. Virongo es un pueblo que ha estado oscurecido por un estigma que ha estado marcándolo durante la gran mayoría de su historia. Pero gracias al primer capítulo de Venezuela Mirando hacia el Futuro, pudimos demostrar en gran medida que Virongo tiene con qué. Que tiene manifestaciones culturales como Niño Jesús de Virongo, la Santísima Cruz de Mayo, que tiene gran variedad gastronómica, cafunga, besito de coco, conserva, entre una gran variedad de elementos que marcan la idiosincrasia del pueblo a nivel ancestral, y sigue siendo algo impresionante principalmente para los jóvenes que no conocen la historia de Barlovento, principalmente del pueblo de Virongo. De acuerdo a tu experiencia desarrollada junto a tus padres, que son los productores quienes te acompañan, claro, quiero que me comentes del primer día que llegaste, cómo fue, digamos, la articulación junto al Poder Popular, porque la gente también a veces considera que hacer, digamos, algún tipo de producción audiovisual es muy fácil. Usted llega y hace todo, pero al parecer no es así. Coméntanos tu experiencia, cómo fue junto a tus padres en Virongo. Bueno, desde que llegamos hasta que nos fuimos estuvimos grabando todo lo que se nos cruzara. Porque Virongo es un pueblo demasiado hermoso y merece la oportunidad de poderse realzar. Tan pronto llegamos a la posada, Rosa Dulce, que fue la maestra junto a su esposo Roberto Sojo, quien nos abrió su casa para poder estar junto a este equipo de comunicadores maravillosos. Incluso el maestro Pascual nos estuvo acompañando. Y desde ese momento nosotros compaginamos con el pueblo. Nosotros llegamos, grabamos al maestro Roberto explicándonos sobre la historia del cacao, un elemento fundamental en la historia de Virongo. De hecho, el pueblo es conocido por la tierra ardiente del cacao y del tambor. También entrevistamos a la maestra Rosa, que nos abrió las puertas de su casa. También conversamos con Candelario Quintana, que nos habló sobre los transportes agrícolas de la zona de Virongo, hablando de nuestras plantas medicinales, nuestra maestra Casimira Suárez, Altagracia Peña, entre otros grandes maestros que alzan el legado ancestral del pueblo de Virongo. Y de hecho una de las iniciativas que tenemos gracias a eso es la realización de 7 documentales en nuestro tercer capítulo hablando sobre el eje Barlovento, donde toda esta semana, comenzando desde el día de hoy a las 8 de la noche, podrán disfrutar hasta el día 6 de abril
de 7 documentales, que entre ellos tenemos la historia de Virongo, la educación en Virongo, en una entrevista maravillosa con 2 maestros de diversas instituciones del pueblo vironguero, hablando sobre nuestras plantas medicinales, los dulces criollos típicos de la región venezolana, principalmente del pueblo de Virongo, nuestra Santísima Cruz de Mayo, los dulces de rosa que son exquisitos, y invito a todo el pueblo vironguero y a todas las personas que nos escuchan de aquí de la ciudad capital que si visitan este pueblo pasen por la posada de Rosa Dulce, también nuestro niño Jesús de Virongo y muchos otros documentales y otros muchos elementos que van a estar alzando nuestra idiosincrasia del pueblo de Virongo. Y tenemos muchas sorpresas preparadas para esta semana del pueblo de Virongo. Eso comienza a partir de hoy. Hoy a partir de las 8 de la noche hasta el día 6 de abril en el mismo horario. Un documental cada día para cubrir toda la semana, para alzar esa idiosincrasia que tiene el pueblo vironguero. ¿Cuál multiplataforma se va a desarrollar esta experiencia? ¿Por cuál multiplataforma? Se va a estar encontrando por curiosoteatro.com y toda su multiplataforma que la podrán encontrar en la misma página web. Ahí tendrán todo lo relacionado junto al pueblo de Virongo y además los otros documentales que ya hemos realizado. Por ejemplo, en el segundo capítulo hablamos sobre los santos inocentes de Caucagua. También hemos hablado sobre nuestro San Juan de Barlovento, nuestros semilleros educativos, la cuna del tambor y el folclore afrodescendiente, entre otros documentales que hemos hablado del pueblo de Barlovento. Pero hablando de Barlovento, por ahí nuestra querida amiga Mónica nos tiene un tema muy particular, así que nosotros vamos a avanzar a esta hora de la tarde, recordando que siempre vamos en full sintonía a través de la radio Minca 96.1 FM, la multiplataforma de las redes sociales. Estamos también enlazados con el Instagram en vivo y directo desde el estudio para Venezuela y el mundo con Telecimarrón Barlovento. No sin antes debo recordarles que nosotros vamos a tener muchísimas experiencias a nivel nacional. Estamos comenzando por Barlovento y además ya tenemos invitación para otros estados. Vamos con este primer tema musical que ya lo está ubicando nuestra compañera Mónica para seguir avanzando en el fortalecimiento, que es lo más importante de todo esto, es la visibilización de nuestras comunidades a través de los medios alternativos y comunitarios, en donde se amplía la capacidad de expresión cultural. Muchas veces nos encontramos en las diferentes comunidades expresiones culturales, quehaceres, patrimonio, cultura, relatos e inclusive oralidades que en otros espacios a nivel nacional, menos internacional, se conocen. Sin embargo, los medios alternativos y comunitarios nos estamos dando una tarea súper interesante, que es la producción de los contenidos audiovisuales a través de específicamente esos rostros de mujeres, hombres, niñas, niños, abuelos, que siguen evidenciando el propósito del buen vivir en Venezuela. Retornando, por supuesto, siempre con la bendición de Dios. Mónica, ¿estamos listos nuestro primer tema? Lunes 31 de marzo del año 2025, estamos en su programa Venezuela, mirando el futuro, en la edición número 9. Nos está confirmando nada más y nada menos que el representante de la MUSAID en Venezuela, que es la Cámara de Turquía-Venezuela, que estará en este programa el próximo lunes. Y estaremos hablando sobre el comercio internacional binacional que forma parte del desarrollo entre Venezuela y Turquía. Así que la próxima semana tendremos un diplomático del comercio mundial de Turquía, de la encrucijada del comercio del mundo, en este programa Venezuela mirando el futuro. Gracias por ese apoyo fundamental a la producción de contenido sobre los medios comunitarios. Esta oportunidad, Geni David González Valderrama, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del año 2023 en mención comunitario y alternativo. Estamos conversando sobre el proyecto que se ejecutó, se implementó, se desarrolló y está puesta en marcha en otros espacios a nivel nacional, pero específicamente el capítulo de Virongo. Ya nos comentaste que a partir de hoy, 8 de la noche, a través de las diferentes multiplataformas de redes sociales de Teatro Curioso, así es, se va a dar, digamos, la complementariedad de todo el efecto comunicacional desarrollado por nuestra gente, por los protagonistas, mujeres y hombres, abuelos y abuelas, niños y niñas de Virongo. Danos el detalle correspondiente en cada uno de estos proyectos, por poner un ejemplo. Ya nos comentaste que llegaste nos hospedamos en la Rosa... En la Rosa Dulce, la Rosa Dulce. En esta primera experiencia, coméntanos cómo fue el feeling, el trato, la comunidad, la comida. Usted sabe, o los que nos están escuchando, los que nos están observando a través de la multiplataforma de Telecimarrón Barlovento,
es que existen muchas oportunidades de conocer la gastronomía. En este caso, nosotros conocimos un poco más ampliamente sobre la gastronomía de Barlovento. Coméntanos cómo fue la atención desde el primer día y sobre cada uno de los proyectos. Bueno, vamos a comenzar por Descubre Virongo, su historia, cacao, tradición y transportes icónicos. En Virongo, cuando nosotros llegamos, lo primero que conocimos fue a la maestra Rosa Dulce, una dulcera excepcional del pueblo de Virongo, quien nos estuvo hablando sobre cada uno de sus dulces tradicionales: la cafunga, el besito de coco, la torta de chocolate, la Nutella de chocolate, todo artesanal y todo cultivado en la misma tierra de Virongo, porque una característica que tiene este pueblo, y esto es algo que nos comentaron casi todos los cultores, es que en Virongo todo lo que se cosecha se produce para construir algo tan hermoso como es la gastronomía diversa que tiene el pueblo de Virongo. El día de mañana se estrena La Educación en Virongo, en un Conversando con Argelia David González, que es mi segmento de entrevista, donde entrevistamos a 2 líderes y directores de instituciones académicas dentro de Virongo, uno a nivel de educación primaria y otro de secundaria, quien nos va a estar hablando un poco sobre todo lo que conlleva la educación en este maravilloso pueblo que es ícono del pueblo de Barlovento, principalmente de la parroquia Uriepe. Además, conversamos sobre las plantas medicinales en Virongo, un legado ancestral donde los maestros nos comentaron las diversas técnicas botánicas que se utilizan para el cuidado y todo lo relacionado con el tema de las plantas medicinales. E incluso nos hablaron sobre la mordedura de serpiente, algo importante en Virongo, ya que se encuentran las culebras y las serpientes más peligrosas de Venezuela, entre ellas la macagua. Entre otros documentales que, por ejemplo, aquí tenemos Los Dulces Criollos, donde diversos cultores, no solamente la maestra Rosa, nos conversaron sobre todos los tipos de dulce que se pueden conseguir en Barlovento. Sobre la Santísima Cruz de Mayo, que fue uno de los documentales que más me gustó. ¿Por qué más te conectó? Culturalmente hablando, ¿por qué más te conectó? Porque yo siempre he sido fanático de las tradiciones venezolanas, entre ellas nuestra Santísima Cruz de Mayo, que la vengo conociendo gracias al pueblo de Guarenas, donde pude tener mi primer contacto con el Santo Madero y desde entonces me volví fan de esa manifestación tradicional, incluso devoto de la manifestación. Y conocer la manifestación dentro de Virongo, el cual tiene unas características impresionantes. Por ejemplo, se utilizan instrumentos metálicos e incluso se utilizan elementos de cuerda, algo que en el pueblo de Guarenas y Guatire, por ejemplo, se utilizan única y exclusivamente los tambores, algo que rompe todos los estereotipos básicos de la Santísima Cruz de los diversos pueblos y es una característica única en el pueblo de Virongo. ¿Cómo se le canta a la cruz en Virongo? ¿Con tambores y con qué más? Se toca con tambores, 4, guitarra, incluso se utiliza el violín, algunos elementos como la trompeta, entre otros elementos que... Uno de los elementos más importantes que tiene la Santísima Cruz, incluso que comparte similitudes con otros pueblos, es el plato de peltre, que es un plato tradicional típico en toda la casa venezolana y que es un elemento único que reemplaza la charrasca para convertirla en un elemento tradicional típico de la Santa Cruz de Mayo. Además, conversamos con la maestra Rosa Dulce y sus dulceras, quienes nos detallaron más sobre toda el área gastronómica que tiene Virongo, no solamente los dulces, y nos hablaron sobre la importancia que tienen los dulces tradicionales en la enseñanza de niños, niñas y jóvenes dentro del territorio. ¿Cuál fue el dulce que mayor relevancia tuvo en tu paladar? ¿Cuál fue? La cafunga. Yo había conocido la cafunga gracias a mi profesor de formación para la soberanía nacional, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla hasta que probé 2 tipos de cafungas. La asada, que era tradicional, y la cafunga frita, que fue un boom en los paladares, porque eso... ¿También la hacen frita? También la hacen frita y viene traída de los teques. La cafunga trascendió tanto desde el pueblo de Barlovento hasta los teques, que es la otra punta del estado Miranda, donde se convirtió y tuvo una transformación para convertirla en la cafunga frita. Un boom que nada más se hace en los teques y en Virongo. Y por último, nuestro niño Jesús del pueblo de Virongo, una manifestación que recorre el pueblo desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana aproximadamente, hasta las 7 de la noche, haciendo un gran pasaje cultural donde todos los artistas, donde todos los cultores conectan con la comunidad, realzando cada 1 de enero para seguir con la fiesta y la parranda típica de las Navidades. ¿Qué hace el niño Jesús? El niño Jesús sale desde la iglesia y recorre todo el pueblo casa por casa con un canto de fulía y décima y además parrandas típicas de Venezuela a nivel de las fiestas navideñas. ¿Esto para qué? Para los cultores seguir uno con las fiestas típicas del 31 de diciembre, 1 de enero y además cumplir pago de promesas por sanaciones, curaciones,
entre otros beneficios y otros milagros que le ha traído el niño Jesús de Virongo a esta comunidad. Eso es interesante, ¿no? ¿Y quiénes participaron en esta del Niño Jesús? Las personas, digamos, hubo decimistas, hubo gente que recitó. ¿Cómo fue la dinámica que se desarrolló? La Cruz de Mayo y el niño compartieron un mismo altar en esta oportunidad para poder conversar más sobre estas manifestaciones. Y estuvieron acompañándonos, por ejemplo, la maestra Mercedes Zamora, que pertenece a la agrupación Estrella de Virongo. También conversamos con el maestro Roque Joaquín Sojo, quien es el custodio, como se le conoce aquí en el pueblo de Caracas, aquí en Miranda, pero también conocido como mayordomo del Niño Jesús de Virón. También conversamos con el maestro Raúl Nieves Flores, quien nos contó la historia de este maravilloso pueblo y además nos contó sobre el origen de la Santa Cruz de Mayo y sobre el Niño Jesús de Virongo, que son dos manifestaciones íconos dentro del pueblo. Y muchos otros cultores que nos estuvieron acompañando, aproximadamente nada más en la manifestación del Niño Jesús de Virongo, hubieron más de 60 personas acompañándonos desde la escuela Antonio R. Bahamonde, y se fueron sumando más hasta cubrir aproximadamente 120 personas que estaban en la cercanía, que se sumaron en la devoción al Niño Jesús de Virongo durante el recorrido que nosotros hicimos desde la escuela hasta la Plaza Bolívar de Virongo. Saludos a Carlos Afro, que nos está viendo de allá de Curié, pero está observando la transmisión del programa a través de Telecimarrón. También a nuestra licenciada Erika, allá en San José de Barlovento, donde está el monumento al cacao más grande del mundo. Agradeciendo de antemano la participación a través de las redes sociales. Estamos conversando con Argeni David González Valderrama, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2023, mención comunitario y alternativo. Y en este caso, particularmente, el relato o esta entrevista es a propósito de la visita a Virongo el 22 pasado, en donde tuvimos un encuentro con cultores y cultoras que nos invitaron para dar ese testimonio a través de los medios alternativos y comunitarios para que quede evidenciado cómo es la práctica, la forma, la historia, la cultura, el patrimonio y sobre todo la gente genuina de nuestra región barloventeña, particularmente desde Virongo, en donde nosotros estamos muy complacidos por este trabajo comunicacional. Vamos a avanzar con el segundo tema musical a esta hora de la tarde. Ya estamos retornando nuevamente con este segmento del programa que corresponde, por supuesto, a seguir formándonos en esta merienda musical de conocimiento que a través de Argeni David, a través de Pascual, Héctor Delgado y Dios Todopoderoso en primer plano siempre nos permite seguir avanzando. Esto es Venezuela, mirando al futuro. 96.1 FM, sí, desde Caracas. Esta es la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Con orgullo, los medios comunitarios produciendo contenido para que usted tenga una merienda musical, una información oportuna, una entrevista que sea del agrado para todas y todos, particularmente para niñas y niños, porque tenemos aquí un joven que con solo 13 años recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2023 en manos del presidente Nicolás Maduro Moro, de mención comunitario alternativo, Argeni David González Valderrama. Y estamos conversando sobre específicamente el desarrollo del proyecto comunicacional Venezuela Mirando al Futuro. Desde Virongo se implementó, en donde, bueno, una expectativa bastante interesante, no solo para Virongo, sino para otras partes, otras comunidades a nivel nacional. Un poco, Argenis, coméntanos sobre el propósito o el interés del fortalecimiento a través de la comunicación. Coméntanos desde tu perspectiva. Apenas estás comenzando este proyecto. Tú llevas ya apenas 3 años, 4 años en el tema de comunicación. ¿Qué visionas tú con respecto a la cultura, pero también algunas recomendaciones para ir mejorando? Mira, este proyecto, como te comenté en la primera pregunta, segunda pregunta, nace para seguir alzando la cultura venezolana principalmente. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, hay muchos jóvenes, niños y niñas que no conocen de dónde venimos. Y un dicho que siempre digo es, debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pero si nosotros no conocemos nuestra cultura, qué nos caracteriza como venezolanos, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, no estamos haciendo un verdadero trabajo comunicacional. Porque la cultura es la columna vertebral de cualquier sociedad, principalmente en el ámbito de las manifestaciones tradicionales y los movimientos ancestrales. Porque Virongo, voy a poner el mismo caso de Virongo, tiene muchísima cultura.
Pero nosotros nos vamos a Curiepe, que está al lado, incluso Virongo pertenece a Curiepe, a la parroquia Curiepe del municipio Brión, y muy pocos son los jóvenes que conocen que dentro de Virongo se encuentra el Niño Jesús de Virongo, se encuentra otro tipo de Santísima Cruz de Mayo, e incluso los mismos pobladores del pueblo de Virongo y los mismos cultores nos comentaron que el toque de Curiepe nació en Virongo. Entonces, tenemos que seguir formando y realzando a nuestros niños, niñas y jóvenes en el nivel cultural. Quiere decir que la historia nos trae además un aprendizaje. Claro. O sea, la historia nos enseña, nos comenta, nos hace revivir momentos en donde utilizando la empatía, digamos, hacia aquel momento que uno se imagina desde Barlovento, que no existía para aquel entonces en el relato comunicacional, los canales de navegación en el río y no había carretera, claro. Y la producción salía por el río Virongo, por el río Curiepe, que es el río de Virongo, y bueno, algo bastante interesante la historia. Claro, y no solamente en el río, sino también se utilizaban otros tipos de transporte, las mulas que caminan, y todavía se sigue utilizando este método de transporte tradicional, más de 5 horas de la montaña y de los conucos para poder llegar al pueblo, para poder traer la exportación que se hace dentro del mismo pueblo de Virongo. Y tú me comentaste en la pregunta anterior sobre qué mensaje o qué recomendaciones haría. Principalmente a los niños, niñas y jóvenes es seguirse formando. Hay una frase que siempre digo que es: este mundo es nuestro y es del tamaño de lo que sabemos. Sepamos más, aprendamos más para que este mundo que es nuestro sea más grande siempre. Esa es mi recomendación principal. Nosotros como jóvenes y como presente del país, no futuro, sino presente, porque nosotros somos los que debemos seguir construyendo día a día una mejor Venezuela, tenemos que conocer más sobre nuestra historia. Porque si nosotros perdemos lo que nos caracteriza como venezolanos, nuestra historia, nuestro legado, nuestras manifestaciones, vamos a quedar un pueblo vacío. Y Venezuela no puede quedar un pueblo vacío porque Venezuela, en cualquier lado, estamos haciendo un chiste sobre nuestras desgracias y hay un repique de tambor, hay un joropo tuyero, hay una muestra de nuestra cultura, y el venezolano, principalmente nuestros niños, deben conocer qué nos caracteriza y nuestro legado ancestral por nuestros esclavos africanos, nuestros aborígenes y toda la colonia española que se mudó del territorio nacional. Vamos a conversar a esta hora, 2:40 de la tarde. Son 40 minutos que han transcurrido luego de las 2 de la tarde en este programa Venezuela Mirando al Futuro. Ahora Pascual Giannotto, mi hermano y amigo, un hombre sabio de la comunicación popular que ha ayudado a mucha gente, dentro de los cuales, bueno, si me pongo a nombrar, me voy a todo el día en el programa, pero sobre todo la satisfacción de hacer ese equipo de comunicación en apoyo a la verdadera comunicación. Fundamentalmente, Pascual, la experiencia sostenida, vivida, ejecutada, pero además de esto, el compromiso que se queda en Virongo. Coméntanos la experiencia. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, primero mi tributo a ese pueblo que nos escucha y nos ve a través de las redes, porque gracias a ellos es que nosotros podemos hacer estos ejercicios de comunicación liberadora. Tengo que me acerque más al micrófono. Gracias por decirte que siempre hay un aprender y la que era alumna termina enseñándole a uno. Entonces, fíjate lo maravilloso de estar dispuesto a aprender. Mira, hubo un conocido nuestro llamado Cantinflas, dijo que una de nuestras tareas es ser felices. Mario Moreno. Ese mismo. Una de nuestras tareas es ser felices. Ajá. Y la otra era hacer felices a los demás. Llegó otro compinche y me dijo, mira, otra de nuestras tareas como comunicadores, fíjate, ser felices primero, hacer felices otros, y la otra es unir a la gente buena. Excelente. Entonces fíjate que cumpliendo con esos tres principios, hablando de las lecciones que tenemos que aprender, cumpliendo con esos 3 principios, yo le agregaría un cuarto que es confiar en la gente. Fíjate que tú de repente te reuniste con algunos familiares y amigos en ese espacio y de repente idearon esa iglesia, esa idea. Y se empezó a sumar gente a esa iniciativa que llamamos, por un lado, Venezuela Mirando al Futuro, pero en este capítulo se llamó Virongo Mirando al Futuro. Fíjate, era cumplir con esa forma. Ustedes se unen, empiezan a llamar gente y la gente se empieza a enamorar de la idea. Se suma TV Petare, los compañeros y compañeras de otros medios, como aprovecho para rendirle tributo al esfuerzo de La Voz de la Mujer Bolivariana, nuestras hermanas y hermanos de Radio Minca, nuestras hermanas y hermanos de Aires Pastoreños, Radio Norte,
Radio Tiuna Comunitaria también participa, Radio Ciudad Caribe, tu compinche ya que por cierto mañana está de aniversario nuestro querido Quiroga allá en Yaracuy. Entonces todo el mundo empieza a orquestarse y a prestarte, porque fíjate tú, cuando hablamos a veces de la preproducción, la producción y la postproducción, uno de los elementos de esa postproducción es la postdifusión. Entonces, este programa, Barlovento, o específicamente Virongo Mirando al Futuro, da de hablar hoy, dio de hablar la semana pasada, dio de hablar esta semana y dará de hablar durante muchas semanas, porque hay gente que a medida que se va interesando o vayan leyendo contenidos como los que producen nuestros hermanos de Curiosidades del Teatro, se irán replicando la información. Entonces fíjate tú, las dimensiones, porque esto que construimos hoy y comenzó a lo mejor como una pequeña historia, se convierte en una gran crónica y la historia del mundo. O sea que de Virongo se hablará por siglos gracias a este esfuerzo modesto de unir a comunicadores populares. Una iniciativa que tengo que alabar de esa participación que tuvimos allí, primero el reencuentro de comunicadores de distintas orígenes, distintas edades, distintos sexos. Nos vimos de alguna manera todas y todos representados. Y por otro lado, alabar la disposición del pueblo a organizarse. Fíjate que donde yo llegaba, todos estaban alineaditos con sus consejos comunales, con sus comunas, sus jefes y jefas, porque tenemos que hablar de la inclusión de género en esto, y todo el mundo estaba organizado y dispuesto a colaborar. Eso es maravilloso. Entonces, podemos decir que a lo mejor algunas iniciativas que no eran visibilizadas o que no se consolidaban, este es un ejemplo de que sí se puede si nos unimos primeramente y después en esa unión nos vamos organizando según nuestras habilidades y nuestras capacidades. Aprovecho también que creo que es una valiosa experiencia el que fue multimediático el proceso. Sí, así es. Hay gente que está escribiendo los impresos, hay gente que está escribiendo en las redes, hay gente que salió el contenido por radio también, que nos estaban retransmitiendo en tiempo real y en post-transmisión, en retransmisiones. Entonces es una acción bien importante de evaluar. Mi invitación es la que hicimos hace un rato tras micrófono, pues, en un intercambio que tuvimos musical, a que las personas que escuchen esto se sumen para las próximas iniciativas. Como hubo un Virongo mirándose al futuro, habrá muchos mirándose al futuro de Venezuela. Entonces mi invitación, que sigan tus redes sociales, deberías darlas y tus teléfonos para que el que esté interesado, que a lo mejor, porque esto arranca aquí, pero a lo mejor yo quisiera hacerlo en Amazonas, o quiero hacer eso, y de repente contactándose, tú tienes esa habilidad para motorizar y unir al pueblo en pos de ese objetivo. Y entonces, bueno, podemos a lo mejor estar, como lo dice también él, hablando a lo mejor en las islas del Caribe, en nuestra hermana, en esa patria grande que soñaron prohombres como Bolívar y Miranda, por supuesto. Sí, fíjate que a través de Telecimarrón Barlovento, específicamente el Instagram, nos pueden escribir por allí, y el 0424-206-0680 es el número de teléfono de contacto. 0424-206-0680 y ya estamos siempre a la disposición. Pascual, algo que significa mucho y que se utiliza mucho en Barlovento es la radio. Hay un compromiso con la comunidad específicamente de Virongo. Coméntanos un poco, antes de venirnos de Virongo, se hizo una prueba con respecto a un medio alternativo y comunitario. Bueno, por favor, coméntanos al respecto. Radio Libre del pueblo de Virongo. Esa iniciativa ya tenía años consolidada porque Roberto Sojo, junto a otro equipo de colaboradores, había iniciado el procedimiento administrativo y técnico de evaluación de esa emisora. Y entonces hicimos unas pruebas modestas esta vez. Logramos poner a hacer una prueba con un pequeño transmisor y chequear la frecuencia si estaba libre, la 107.5 FM. Posteriormente, tenemos el compromiso de poner la radio por la web, mientras unimos a las fuerzas y sumamos gente en la disposición de colaborar y hacer que la transmisión
cuente con una potencialidad un poco mayor. ¿Es posible poner Radio Libre Virongo al aire? Desde el apoyo que ya hice, ya se realiza. No, es que ya de hecho está al aire. Claro, lo que pasa es que se escucha a cuadras porque es un transmisor de apenas 20 milivatios. Okay. Pero ya estamos construyendo el prototipo de 10 vatios, que va a ser la etapa de aquí a 3 meses, uno de 10 vatios. Esperamos que para fin de año se pueda conseguir uno de 30 y bueno, sumando actores podemos conseguir un transmisor un poco más grande y bueno, poniéndonos de acuerdo también porque en contraste con la idea que se manejaba habitualmente, nosotros creemos en la complementariedad de los comunicadores. Entonces, una perspectiva y respeto a la de las demás. A veces hay compañeras y compañeros que dicen, no, que yo necesito un transmisor más grande. Bueno, yo más bien recurro a la habilidad que muestras tú, aprovecho para estar aquí para alabarla, que es de sumar gente al proceso. Entonces, fíjate tú, tu programa, fíjate tú lo interesante de ser inteligente y estar dispuesto a unirse a la gente. Tu programa se está escuchando ahorita en tiempo real. Así es. Por la Minca y se está viendo a través de las redes. Pero será retransmitido esta noche por La Voz de la Mujer Bolivariana y una radio que se llama Radio Escuela Enciente en los Frailes de Carmen. Y así vamos a hacer las compañeras y compañeros de Radio Norte y de Radio Aires Pastoreños también van a retransmitir tu programa. Entonces fíjate tú, mi invitación es que no es malo, como les digo, de repente pensar en potencia de transmisión es en capacidad de unir a distintos medios de Miranda, porque tenemos que aprovechar y rendir tributo a un comunicador histórico como nuestro querido Prieto, a nuestro querido Mayora, allá en Mamporal y en otras comunidades del estado de Miranda. Podemos unirlo y hacer una cadena radial donde el programa de Virongo sea escuchado en los altos mirandinos y el viceversa, el programa de los teques también será escuchado en Barlovento. Ese es un sueño que vamos a hacer realidad, con el favor de Dios Todopoderoso. Ya arrancamos. Sí, 50 minutos luego de las 2 de la tarde. Estamos conversando con nuestro querido amigo Pascual y Antonio. Coméntanos. La experiencia que sostuviste culturalmente hablando, estuviste en el área de instalación para la transmisión con efectivamente las diferentes radios. Y también fuiste asistente de cámara en la producción. ¿Qué te pareció esa experiencia junto al pueblo? El rostro del pueblo, el rostro del afrodescendiente. Bueno, como lo dice la canción, las caras lindas de mi gente negra. Fíjate que Argenis hábilmente mostró un estigma que se tenía en la población, pero lamentablemente es un estigma que se tiene hacia los pobres y a aquellos que pretenden mostrar otro conocimiento. No vamos a juzgar a la gente porque ya a veces es tarde, pero lamentablemente a veces el que pretende hegemonizar el poder, como lo fue en sus momentos la corona española, después la oligarquía, impone su saber sobre el de los demás y no quiere reconocer al otro. Entonces es más fácil decir que este es brujo o que este no adopta los mecanismos de dominación que tenemos para nosotros controlar el saber. Entonces fíjate tú que brujo y todo, sujetos de Virongo, curan a gente que algunos ejercicios de la medicina tradicional no han podido resolver. Entonces fíjate tú lo interesante de este reencontrarnos con el saber. Mi invitación, porque nosotros no le estamos quitando legitimidad al saber tradicional o el esquemático conocimiento científico. Mi invitación es que reencontremos los saberes y apreciemos la cultura, el conocimiento donde esté y de donde venga. Pascual, ¿será que, de acuerdo a tu sapiencia, tu forma integradora y además el conocimiento que tienes a través de los medios alternativos comunitarios, pudiéramos establecer un capítulo de Venezuela mirando el futuro desde alguna parroquia de Caracas, culturalmente hablando? Claro, y bueno, creo que es muy necesario porque, como te digo, tenemos esa tarea de unir a la gente. Pero en donde además participen todos los medios comunitarios de Caracas. Y donde se visibilicen las distintas propuestas de cultura y comunicación, porque fíjate, los compañeros y compañeros tienen unos ejercicios de la comunicación, nosotros tenemos otros, y la idea es complementarnos.
Tú a lo mejor tienes una habilidad en el Instagram, Mónica tiene una habilidad radial, los compañeros tienen una habilidad audiovisual, y la idea es que nos complementemos y en distintos momentos podamos abordar distintos grupos, porque fíjate tú diste una reflexión bien importante. Nosotros juramos y perjuramos que si no sales en TikTok, no existe. Pero resulta que tenemos comunidades como Virongo donde hay solo 5 puntos o 7 puntos con internet. Sí, sí. Entonces se necesita una radio e inclusive un periódico mural. Dependiendo de las circunstancias y nuestras posibilidades, nosotros hacemos los ejercicios de comunicación. Por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama cartelera, que por cierto tú querías traerte a la joven y ella te va a hacer tu dibujito. Ella se hace un Amazon, pero hace una cartelera en una pared o una pizarra de una escuela, porque estamos a lo mejor en comunidades que son deprimidas, no tienen acceso a la tecnología. Bueno, aprovecho para narrar algo, que esa acción no hubiera sido posible sin la colaboración de nuestro compinche compadre, ¿cómo se llama? Que se me olvida el nombre. Jorge Arocha Monroy. Jorge Arocha Monroy, porque fíjate, no lo retratamos, pero aprovecho para alabar la labor de la técnica y del técnico que hace posible que la transmisión satelital. Esa transmisión. Tu mensaje desde el programa Venezuela Mirando al Futuro. Este es nuestro querido amigo hermano Pascual, un hombre soñador de la comunicación. Bueno, un mundo mejor es posible y lo estamos haciendo realidad. Mi invitación, sigan las redes del CACI, sigan las redes de nuestros compañeros de Curiosidades del Teatro Estudio, sigan a La Voz de la Mujer Bolivariana, sigan a Radio Minca, sigan a todos nuestros medios alternativos comunitarios, que a diferencia de los medios hegemónicos, nosotros comunicamos para unir, organizar y movilizar a nuestro pueblo para construir ese mundo nuevo. Vamos a recibir ahora el mensaje de nuestro querido amigo Argenis David González Valderrama, recordando que es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del año 2003, mención comunitario y alternativo. Tu mensaje, la alegría se desprende únicamente al tener la disposición y siempre la oportunidad de tomar el rostro de esa persona que cuenta su historia, pero usted la transforma de manera mágica en el multimedia. Tu mensaje a Venezuela y el mundo. Bueno, mi mensaje primero que nada es un recordatorio para que visiten los 7 documentales que vamos a estar publicando durante esta semana. Recuérdanos día por día cuáles son los documentales, recuérdanos día por día, porque es que la gente ya está, quiere saber más sobre Virongo. La gente con este tipo de documentales, la gente se está enterando de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo. Bueno, hoy a las 8 de la noche, durante toda esta semana, tendremos Descubre Virongo, su historia, cacao tradicional y transportes icónicos. El segundo, el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal, La Educación en Virongo, conversando con Argenis David González. El tercer documental es Plantas Medicinales en Virongo, medicina tradicional, naturaleza y sabiduría ancestral. El cuarto, Dulces Criollos de Virongo, y Barlovento, sabores tradicionales y auténticos. El quinto, Santísima Cruz de Mayo de Virongo, historia, tradición y ofrendas. El sexto documental, Rosa Dulce, la dulcería Criollos de Virongo y Barlovento. Y el séptimo, Niño Jesús de Virongo, tradición barloventeña, símbolo de resistencia. Todos estos documentales en curiosoteatro.com a las 8 de la noche. Y mi mensaje final es: la cultura de una nación reside en los corazones y almas de su gente. Y Virongo tiene mucha alma, tiene mucho espíritu y principalmente es un pueblo ancestral que es ícono de la idiosincrasia venezolana. 57 minutos luego de las 2 de la tarde nos estamos despidiendo de este programa, la edición número 7 de Venezuela Mirando el Futuro. Trabajamos para ustedes desde la Radio Minca 96.1 FM, en la dirección de la estación José Solórzano, en la subdirección de la estación Natalia Molina, en la producción general Grecia Solórzano, en la coordinación general de programación y contenido, y en los controles el día de hoy nuestra querida y hermosa amiga Mónica Bastardo, recordando que pueden seguir nuestra programación. Ya en minutos, segundo viernes, Ponte en Salsa, rumba con Manuel Salsa. Así que Dios Todopoderoso les bendiga. Nos vemos la próxima semana a través del Cimarrón Barlovento y los escuchamos a través de la Radio Minca 96.1 FM. Recordando que la próxima semana viene un diplomático de la economía mundial, de la encrucijada del comercio, desde Turquía, estará en Venezuela, en este tu espacio, Venezuela Mirando al Futuro. Muchísimas gracias, Dios le bendiga.